Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del entretenimiento turco vuelve a estremecerse con una historia que parece salida de un guión de telenovela. Por Cemre, ese bebé me verá como su padre. Una frase sencilla, pero cargada de una fuerza emocional tan intensa que ha desatado un verdadero torbellino mediático. Atribuida a fuentes cercanas al actor Gökberk Yıldırım, esta supuesta declaración ha recorrido las redes sociales a la velocidad del rayo, transformándose en el tema más comentado del momento. Aunque ninguna de las partes ha confirmado públicamente el origen de la cita, la historia posee todos los ingredientes de un melodrama moderno: amor incondicional, lealtad, sacrificio y el sueño de una familia más allá de los lazos de sangre. Y lo que comenzó como un simple rumor anónimo ha terminado convirtiéndose en una fascinación colectiva que cruza fronteras, idiomas y culturas. Los nombres de Gökberk Yıldırım y Cemre Arda hace años que aparecen juntos en titulares. Su historia comenzó en la ficción, en la exitosa serie Vientos de Amor, donde la química entre ambos traspasó la pantalla y conquistó al público. Lo que empezó como un romance de guión se transformó poco a poco en una relación real que ha vivido rupturas, reconciliaciones y rumores de boda. Cada separación ha dado lugar a especulaciones, y cada reencuentro ha sido interpretado como el preludio de un nuevo comienzo. Sin embargo, esta vez el rumor alcanzó un nivel diferente. Según versiones difundidas por cuentas de fans, Gökberk habría prometido asumir un rol paternal en la vida del hijo de Cemre. Para muchos, esa frase representa la cima del amor romántico, el gesto definitivo de compromiso y ternura. Para otros no es más que un producto del deseo de los seguidores de ver juntos, de por vida, a dos de las estrellas más queridas del espectáculo turco. Todo comenzó con una publicación en redes sociales. Una cuenta de admiradores afirmó haber recibido información de una fuente confiable por Cemre: ese bebé me verá como su padre. En cuestión de horas, la frase se replicó en blogs, páginas de entretenimiento y medios digitales. Algunos la presentaron como una revelación exclusiva, a otros como un gesto de amor incondicional hacia una mujer que, según los mismos rumores, atravesaba un momento difícil. Los fanáticos de ambos intérpretes reaccionaron de inmediato. Algunos escribieron mensajes llenos de emoción: esto demuestra que Gökberk es un caballero de corazón gigante, o si es verdad, es el acto más noble que un hombre puede tener. Sin embargo, también hubo voces más cautas: esperemos confirmaciones, nadie ha dicho nada oficialmente. La historia, pese a no estar verificada, se expandió con una fuerza imparable. Los hashtags #Gökberk Yıldırım y #Cemre Arda se convirtieron en tendencia mundial. Montajes de fotos, vídeos con música romántica y citas inspiradoras circularon por todo Internet. En pocas horas, el rumor había trascendido la ficción para instalarse en la conversación global. Hasta el momento, ni Gökberk Yıldırım ni Cemre Arda han emitido declaraciones sobre el tema. En sus redes sociales, ambos han preferido mantener el foco en sus proyectos profesionales, filmaciones, campañas publicitarias y colaboraciones. Sin embargo, su silencio ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita. En el mundo de la fama, donde todo se analiza con lupa, callar también comunica. Cada foto, cada publicación sin referencia al rumor, ha sido examinada por los seguidores en busca de pistas ocultas. ¿Es un silencio estratégico o una forma de proteger la intimidad? Nadie lo sabe con certeza. Los analistas del espectáculo en Turquía coinciden: esta narrativa encaja perfectamente con la imagen pública de Gökberk Yıldırım, un actor de perfil romántico, protector, de gestos profundos y mirada honesta.
Pero al mismo tiempo subrayan que no existen pruebas concretas de que haya pronunciado esa frase ni de que Zemre esté esperando un hijo. Es una construcción mediática que nace del deseo colectivo, explica una periodista especializada. Los fans toman fragmentos de entrevistas pasadas, fotos antiguas, miradas compartidas, y los transforman en una nueva historia. No importa si es verdad o no, lo importante es lo que representa. Y es precisamente eso lo que hace que este rumor trascienda la categoría de chisme, encarna el anhelo del amor idealizado, ese que promete estar presente incluso en circunstancias imposibles. Más allá de la veracidad, el rumor ha tocado fibras muy sensibles. La frase "ese bebé me verá como su padre" ha sido interpretada como un símbolo de amor incondicional, una promesa de apoyo que supera cualquier obstáculo. En redes miles de usuarios escribieron mensajes como: "Así se demuestra el verdadero amor", o "Zemre merece un hombre que la cuide de esa manera". Incluso psicólogos y columnistas analizaron el fenómeno, destacando cómo una simple cita puede reflejar las aspiraciones afectivas de una generación entera, el deseo de protección, ternura y compromiso. Lo que podría haber sido una simple invención de Internet se transformó, sin quererlo, en un espejo cultural. La audiencia no solo consume estas historias, las vive, las reinventa y las multiplica. En tiempos pasados los rumores se limitaban a las revistas impresas. Hoy cualquier publicación anónima puede desencadenar una tormenta mediática global. Lo que comenzó con un tuit en Turquía fue replicado por comunidades de fans en América Latina, Europa e incluso el mundo árabe. Cada grupo añadió su propia interpretación, subtituló vídeos, tradujo fragmentos y construyó una narrativa paralela. Este fenómeno revela cómo funciona la fama en la era digital. Los artistas no solo deben gestionar su vida real, sino también la ficción que el público crea alrededor de ellos. Gökberk YLDRM y Zemre Arda son un ejemplo perfecto de este nuevo tipo de celebridad, mitad humanos, mitad mito. El eco fue tan grande que los programas de televisión y las revistas no tardaron en sumarse. Algunos titulares afirmaron sin dudar: "la declaración más romántica de Gökberk YLDRM". Otros más prudentes usaron condicionales: "se dice que", según rumores, pero la frase ya había cumplido su función: atraer clics, despertar curiosidad y generar debate. Mientras tanto, las agencias de representación de ambos actores optaron por la estrategia del silencio. No negar ni confirmar, una táctica que evita amplificar el ruido mediático, aunque también deja espacio para que la imaginación del público siga alimentando el mito. Quizás la verdad nunca se confirme. Pero lo que este episodio deja en claro es el poder de una historia bien contada. En un mundo saturado de información, el público aún busca relatos que lo hagan soñar. Y este rumor, con su mezcla de romanticismo y misterio, ha logrado precisamente eso: tocar el corazón de millones. Muchos seguidores de K-pop han expresado que, más allá de la veracidad, esta historia les recordó que los gestos de amor sincero aún importan. ¿Y tú? ¿Crees que las palabras de Gökberk fueron reales o parte de una leyenda moderna creada por Internet? Desde K-pop seguimos de cerca cada detalle de esta historia que combina pasión, lealtad y rumor. Queremos saber tu opinión. ¿Te gustaría ver a Gökberk y Zemre juntos nuevamente en una serie? ¿Piensas que el silencio de ambos oculta algo más? Déjanos tu comentario abajo y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo y, si deseas apoyarnos más, pulsar el botón unirse. Con tu ayuda, seguimos trayendo historias exclusivas, análisis profundos y los momentos más comentados del mundo del espectáculo turco. Porque aquí en K-pop no solo contamos noticias, contamos emociones. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.